alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presenta Días del día. un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presenta enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Con ustedes, el tema de hoy. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones. Buenas noches. Estamos en vivo acá en cabina de Radio Salem 1120 AM. Nos gozamos de estar nuevamente con ustedes, hermanos. Los saludamos y les damos la bienvenida al programa en el nombre de Jesús. Estamos en nuestra segunda transmisión del día. Hemos tratado de hacer 2 transmisiones en el día para que usted las espere alrededor de las 2 de la tarde, alrededor de las 8 de la noche, a veces un poquito pasado de la hora, pero siempre, hermano amado, acá anhelando compartir con ustedes la palabra del Señor. Queremos recordarles nuestras vías de contacto. Usted puede escribirnos en la transmisión de Facebook Live o bien llamarnos al 22 21 81 14. 22 21 81 14 está abierto para que usted nos llame. Estamos en vivo saludándoles desde Radio Salem 1120 AM. Saludamos ya a los hermanos que están conectados. Damos gracias a Dios que en la noche se conectan muchos amados hermanos. Bendecimos a nuestra hermana Alicia Forno, a los pastores Baiza allá en Nicaragua. Un abrazo fuerte para Nicaragua. Hermana Alejandra Saucedo, hermana Merari Ruiz, hermana pastora Verónica Saldado allá en México, nuestro hermano William Rivera, hermana Claudia Lechuga, los pastores Oscar y Saudi de León. Dios los bendiga, amados. Adonai Salem, Quexaltenango, hermana Rosy, hermano Juan José Cabrera, pastor Juan José Cabrera en Panaxam, bendiciones siervo, hermano Rainer Fajardo, hermano Henry Saucedo, hermana Soledad Rachón, hermana Saidi Arriaga, Ignacio Pérez, hermana Gloria Basileo en Los Ángeles, hermana Jessie Beltrán, pastor Luis Ávila, hermano Jorge Reyes, hermana Arias Kenia, hermana Lore Martínez, hermana María Castellón, también desde Los Ángeles, hermana Dinora Yool. Dios le bendiga a mi hermana Ana Herrera, Maribel Ordóñez, desde la zona 10 de Misco, Dani Guardado, Eduardo Girón, Pro Hernández, hermana Anita Forno, Sobeida Delgado, allá en Argentina, hermana Ivonne Alonso, hermana Araceli Siguenza, hermano Lisbeth López, pastora Ángela, hermana Sandy Arriaga, hermana Leticia, pastor Arturo Landa, hermana Elisa Sánchez, Holger Jafit. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Qué bueno estar con ustedes ya en cabina de la radio. Y el teléfono está abierto, hermano. Perdone que no me sé el número, pero creo que es 22 21 81 14. Es que hoy me hace falta nuestra hermana pastora. No pudo estar conmigo. Le enviamos un saludo allá en casa donde nos está escuchando. Te bendecimos, pastora, te amamos y te extrañamos en el programa de hoy. Hoy me tocó estar acá con ustedes, hermano, en la radio. Saludamos también a hermana Vicky Agust, hermana Alexandra, Edith Alatorre en México, también Carla Sánchez, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos ustedes, hermana Lore Martínez y todos los hermanos que se siguen conectando. Dios los bendiga. Estamos acá en vivo en la radio y el propósito de este programa, hermano, es poder llevarles palabra de Dios en medio de tiempos difíciles. Vamos a hacer una oración para empezar con el programa de hoy. Sé que usted está en su casa, en el nombre de Jesús, tal vez ya cenando, ya preparándose para descansar. En Guatemala estamos en medio de un toque de queda que nos tiene encerraditos desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, pero muy contentos, muy bendecidos
por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Saludamos hermano Carlos González desde Iglesia Cristo Elim, Laguna Niguel. Dios le bendiga. Hermana Lore Martínez, también hermana Anita Forno, todos los hermanos que están conectados, sigan conectándose y les pedimos que por favor no solo se queden un rato, sino oigamos la palabra juntos, y si pueden compartirla en su muro, va a ser una bendición para que más hermanos puedan en el nombre de Jesús conectarse y entre más podamos bendecir. Gloria a Dios. Bendiciones hermano José Alonso, Dios lo bendiga. Hermano Herbert López Galvez, también le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Hermano José Alejandro Ardón, hermano Herbert López, Dios te bendiga. Bendiciones. Vamos a orar hermanos para empezar en el nombre de Jesús. Saludos a la iglesia Maranata en México también. Bendiciones hermanos, qué bueno estar con ustedes. Damos la bienvenida a todos, hermana Jessica Marroquín, gloria a Dios, Elim, Laguna Niguel, California, todos los hermanos de Estados Unidos, de México, de Guatemala, bienvenidos a un programa más en el que vamos a estar estudiando la palabra, clamando al Señor y orando por sus necesidades. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Santo, queremos rogarte que en el nombre de Jesús la unción de tu Espíritu Santo pueda descender de una manera gloriosa, Señor, y sobrenatural sobre tu pueblo. Por favor, Padre, derrama de tu Espíritu Santo, derrama de tu palabra sobre nosotros, Señor, que podamos ser edificados, Señor, bendecidos, llenos de tu Espíritu Santo y alcanzar, Señor, el propósito que tú tienes para nosotros, el propósito de este programa, que es bendecir a tu pueblo en medio de este tiempo que estamos viviendo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor, amén y amén. Vamos a empezar hermanos con un versículo que llena mucho mi corazón y creo que debemos meditar en él, y es Hebreos. Hermano amado, vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos en el nombre de Jesús, y vamos a leer juntos la palabra del Señor en Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, verso 8, dice la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alrededor de esa palabra vamos a estar hablando, hermano. Jesucristo, nuestro Señor, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos ya el número correcto de Radio Salem, 2221-8114. Está abierto también para que usted nos llame. Bendecimos hermano Juanito García, ya atento mi hermano a la palabra. Qué bendición. Dios le bendiga hermano. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es Dios. Él es nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Creemos con todo nuestro corazón que hemos llegado a un tiempo final. Hermano, estamos viviendo, como lo hemos explicado en los programas anteriores, principios de dolores. Pero hoy vamos a tocar un tema muy importante, hermano, y es el tema de cómo Dios trató, hermano, los contagios. Cómo Dios en la Biblia, hermano amado, trató las infecciones que eran contagiosas. En la Biblia tenemos una gran, hermano, infección que se daba, y es, hermano, la infección de la lepra. La palabra del Señor nos habla en Levítico capítulo 13 y nos empieza a hablar la escritura. Capítulo 13, verso 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, o hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Levítico capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Dice, hermano, que cuando a alguien le aparecía en su piel una hinchazón, una erupción, una mancha blanca, algo como la llaga de la lepra, era traída al sacerdote. Y me llama mucho la atención lo que es
hermano, la lepra, porque la lepra era una plaga en Israel y era una plaga muy contagiosa. Y hermano, Dios ordena en su palabra, en Levítico capítulo 13, verso 1 y verso 2, que cuando alguien tenía lepra se acercara al sacerdote. ¿Por qué, hermano? Se acercaban a los sacerdotes, se acercaban a los ministros de Dios, porque la Biblia nos enseña que el origen de las enfermedades no es un origen físico solamente, sino es un origen espiritual. Eso lo podemos ver, hermano amado, en el libro de Job. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Job, en el capítulo 18 de Job, vamos a leer Job capítulo 18, cómo la enfermedad es el primogénito de la muerte. Job 18, verso 13. La enfermedad roerá su piel y sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Entonces la palabra nos habla en Job 18, verso 13, y hermano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo le voy a creer a la palabra antes que cualquier otra cosa. Yo le creo a la palabra. Usted está oyendo constantemente, hermano, información a través de la radio, a través de internet, a través de su televisor, y todas las noticias son malas, y nosotros no venimos a darle malas noticias, sino a darle buenas noticias en el nombre de Jesús. Y la primera noticia que tenemos que decirles es que la Biblia enseña que la enfermedad tiene su origen en el mundo espiritual, y nuestro Señor Jesucristo vino a vencer la enfermedad. Eso no lo digo yo, eso lo dice Isaías, capítulo 53, versículo 5, cuando dice la palabra del Señor en Isaías 53, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra dice en Isaías 53, versículo 5, hermano amado, que por sus llagas fuimos curados. Y el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La palabra dice que él es nuestro sanador. Pero quiero seguir hablando de la lepra, porque vemos cómo, hermano amado, la palabra del Señor nos enseña que cuando alguien tenía lepra tenía que venir al sacerdote. Entonces nosotros, antes, hermano, de correr a un médico, antes de correr a la ciencia, cuando tenemos alguna situación en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es correr a nuestro Dios. Tenemos que correr a nuestro Dios, tenemos que venir delante de su presencia, tenemos que venir delante de sus siervos y pedir que oremos, hermano, antes de cualquier otra cosa, porque el Señor nos ha sanado. Y en tiempos como estos es donde nuestra fe tiene que ser extrema. Y una fe extrema, hermano, seguramente nos va a llevar a nosotros a ver la gloria de Dios. Yo estaba preguntándome hace un tiempo, hermano, acerca de esta situación. ¿Cómo cree usted que Jesús, si Él estuviera con nosotros físicamente, cómo cree usted que el Señor enfrentaría esta pandemia? Si Jesús estuviera acá, ¿qué cree usted que Él haría? Si Él estuviera físicamente con nosotros, cuando Él encontraba una enfermedad, ¿qué hacía? Oraba y la sanaba. Cuando Él encontró una tormenta, reprendió y la echó fuera. Claro, no sanó a todos los enfermos. Prueba de esto es que en Hechos capítulo 3 había un cojo de nacimiento que sanó Pedro y Juan. Y ese cojo de nacimiento que estaba en la puerta de la Hermosa, lo sacaban siempre en los días del Señor, y el Señor no lo sanó. Allá en Juan capítulo 5, cuando estaban en el estanque de Betesda, dice que había una multitud de enfermos y el Señor no los sanó a todos. Entonces muchas veces el Señor no sana a todos, pero el Señor sana, porque por sus llagas fuimos curados. Entonces, antes de cualquier situación, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que abandonarnos en la voluntad de Dios. Si el apóstol Pedro estuviera hoy, si el apóstol Pablo estuviera hoy, si el apóstol Otoniel Ríos Paredes estuviera con nosotros en medio de esta situación, si Guy Ávila estuviera con nosotros en medio de esta situación, yo le decía a unos hermanos, si Guy Ávila estuviera con nosotros, diría, decreto ayuno hasta que este virus muera en el nombre de Jesús. Y yo creo que esa es la fe
que nosotros tenemos que tener. Una fe extrema, una fe en que el Señor nos va a sacar adelante, hermano, de todas estas situaciones, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Luego dice la palabra, recuérdese que en la Biblia la infección más difícil que encontramos es la infección de la lepra. Pero cuando alguien tenía lepra, lo primero que hacía era venir al sacerdote. Y dice el verso 3, y el sacerdote mirará la llaga en la piel de su cuerpo. Y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, la llaga de lepra es. El sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Oiga, los que le venía, hermano, la lepra sobre ellos, les declaraban inmundos. Quiere decir que en la Biblia se deja claramente, hermano amado, que la enfermedad tiene como origen, hermano amado, un área espiritual de pecado. Eso es lo que la palabra del Señor se enseña, aunque hay enfermedades que Dios permite, como fue el caso de Eliseo. Dice la palabra, cuando Eliseo enfermó con la enfermedad con que debía morir, ¿verdad? Como en el caso del ciego de nacimiento, que dijo: mi Señor nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces no todas las enfermedades son por pecado, porque alguien va a decir: hermano, entonces usted está diciendo que todas las enfermedades son por pecado. No, porque en Juan capítulo 9 hay una enfermedad que era para la gloria de Dios. Eliseo murió con la enfermedad que debía morir, y lo tremendo es que él murió enfermo, pero cuando cavaron y tiraron un hombre muerto, ese hombre muerto resucitó. Tuvo poder Eliseo en sus huesos para resucitar a un hombre, pero no se sanó de su enfermedad, porque contra la voluntad de Dios nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios, porque Dios es soberano. Sin embargo, entendiendo lo que sin embargo significa, ¿verdad? No quitando ni poniendo, tenemos que entender que las enfermedades tienen como origen el mundo espiritual. Y dice que el sacerdote, cuando encontraba a alguien con lepra y entendía que era leproso, lo declaraba inmundo. Pero después de declararlo inmundo, dice el versículo 4, si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Oiga, encerrará al llagado por 7 días, y al 7º día el sacerdote lo mirará. Y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, lavará sus vestidos y será limpio. Entonces vemos que cuando era lepra, el sacerdote lo declaraba inmundo y se tenía que ir porque contagiaba a otros. Pero cuando había duda de la lepra, lo aislaban 7 días y lo revisaban. Y luego lo aislaban otros 7 días. Entonces vemos cómo la lepra en el tiempo de nuestro Padre se sanaba también con una cuarentena. Quiere decir que la cuarentena, hermano amado, también es bíblica, porque en aquel tiempo no tenían la tecnología que tenemos ahora, no tenían los antibióticos que hay ahora, no tenían, hermano amado, los diferentes medios que tenemos ahora. Sin embargo, cuando alguien estaba enfermo y iba al sacerdote, el sacerdote lo encerraba 7 días, dice Levítico 13, verso 4, y lo revisaba. Y si miraba que iba mejorando, lo encerraba otros 7 días. Y después de 14 días era declarado limpio. Era declarado limpio. Quiere decir que una de las formas en que nosotros podemos enfrentar esta situación es como se está enfrentando. A través de apartarnos, a través de ser cuidadosos, hermanos amados, sin perder nuestra fe. Sin perder nuestra fe.
como ahora estamos pues en casa, pero creyendo que el Señor va a intervenir, hermano. El hecho que estemos en una cuarentena no quiere decir que no vamos a orar, que no vamos a clamar, que no vamos a buscar a Dios. El Señor me mostraba cómo en las leyes sanitarias de Dios, hermano, en el Antiguo Testamento habían cuarentenas y de esa manera ellos sanaban de sus enfermedades. Ellos evitaban las pandemias, ellos evitaban las epidemias en medio de Israel haciendo cuarentenas de 14 días. Eran cuarentenas de 14 días en los cuales el sacerdote lo revisaba. Pero dice el versículo 7, pero si se extendiera la erupción en la piel, después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndole el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Entonces me llama mucho la atención cómo en las leyes sanitarias de Dios habían cuarentenas. Había que apartar al enfermo un tiempo para que no contagiara a otros. En ese caso, hermano, la cuarentena es correcta. En ese caso, el apartarnos puede ser una solución muy buena, incluso bíblica, a la luz de Levítico capítulo 13. Por eso, hermano, en este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo para que usted esté en la calle haciendo cosas que no edifican. Pero, hermano, será bíblico reunirnos, orar, clamar al Señor. Bueno, definitivamente las reuniones públicas pues en ese momento están prohibidas, pero de alguna manera, hermano, podemos unirnos para orar a través de este medio, a través de la radio, a través de los medios que la fe nos vaya permitiendo, para clamar al Señor misericordia, y sabemos que el Señor va a hacer una obra. Entonces quiero decirle, hermano, esta es la primera parte del programa, lo que quería compartirles, que cuando alguien tenía lepra, iba al sacerdote, porque el origen de las enfermedades es espiritual. Y si era lepra, lo declaraban inmundo y lo apartaban. Pero si no era lepra, lo ponían en una cuarentena de 14 días. Y después de 14 días tomaban una decisión. Así que, hermano, si estamos en una cuarentena, si estamos apartados en un toque de queda, algunos tranquilos. Nosotros sabemos que el Señor es nuestro sanador y humanamente la cuarentena también es un método para poder evitar contagios. Aquí lo vemos en Levítico capítulo 13 del versículo 1 al verso 8. Bueno, habiendo dejado ya la parte natural que Dios reveló a su pueblo, ahora vamos a entrar a la parte espiritual. En la parte espiritual, la Biblia nos enseña que las enfermedades, y si usted tiene alguna pregunta, hermano, pues puede en el nombre de Jesús escribirnos en el muro, o puede también llamarnos al 22 21 81 14, que está abierto para que nos llame. Necesitaba en mi corazón, hermano, poder leerles este pasaje, Levítico capítulo 7 del versículo 1 del Levítico capítulo 13, del versículo 1 hasta el verso 7, para que haya paz en su corazón, hermano, porque muchos dicen, ¿y por qué Dios está permitiendo que estemos en un toque de queda? ¿Y por qué Dios está permitiendo? Porque Dios está tratando con la humanidad. Estamos en el principio de dolores, Cristo viene pronto, pero también Dios está permitiendo que guardaditos esperemos que esta infección y estos virus, hermano, puedan morirse en el nombre de Jesús. Sin embargo, en mi fe y en mi corazón, más que una cuarentena, yo creo que la sangre de Cristo tiene poder para sanar toda enfermedad. En Números capítulo 12 y en Éxodo capítulo 4 encontramos la manera milagrosa en que Dios sanaba. Levítico 13 del verso 1 al verso 7, que es lo que le expliqué al principio, es la manera natural, la manera higiénica en que Dios proveía a su pueblo y a los sacerdotes de cuarentenas en lo que se sanaban los cuerpos. Pero en Éxodo capítulo 4 empezamos a ver lo sobrenatural, y eso es lo que a mí me gusta, hermano, lo sobrenatural de Dios, cómo Dios en su sobrenaturalidad puede hacer una obra en nosotros. En Éxodo capítulo 4 Dios le habla a Moisés y dice: y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. O sea, Moisés metió su mano en su seno.
Y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Vea cómo en Éxodo 4, verso 6, mete el Señor la mano y cuando la saca, la mano está leprosa. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo de su seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. Aleluya. Éxodo 4, versos 6 y verso 7. Mire, estaba la cuarentena de Levítico 13, del verso 1 al verso 7, pero eso era lo normal, lo natural, la ley, hermano, natural. Pero ahora en Éxodo capítulo 4, verso 6 y verso 7 le dicen a Moisés, mete tu mano en tu seno, y la saca y estaba leprosa. Vuélvela a meter y la saca y estaba limpia. Esa es la sobrenaturalidad de Dios para sanar las enfermedades. Y esa es la fe que tenemos que tener. No tenemos que ser imprudentes en este tiempo, hermano. Tenemos que ser prudentes, pero también tenemos que tener fe. Vamos a atacar espiritualmente. Yo creo firmemente lo que les he enseñado, 1 Crónicas 21, 2 Samuel 24, levantando altar, se muere todo virus en el nombre de Jesús. De rodillas, unidos, clamando y buscando a Dios, vamos a vencer, hermano. Pero tenemos que ser prudentes. Levítico 13 lo enseña. Pero ahora vemos en Éxodo 4, versos 6 y verso 7, que el Señor tenía el poder para sanar la lepra. Tal vez la Biblia no dice coronavirus. La Biblia no habla de un contagio de esa manera, pero la lepra, hermano amado, era una infección que era contagiosa. Y sin embargo vemos cómo en los días de mi amado, en los días de mi Señor, Él enfrentó la lepra también, Él enfrentó estos contagios, pero veamos cómo los enfrentó, ya lo vamos a ver, pero vemos que Dios tiene el poder para sanar la lepra. Hermano, podía haber un brote de lepra en medio del pueblo, por eso el Señor era cuidadoso con lo que el Señor dejaba a su pueblo, pero vemos en Éxodo 4, verso 6 y verso 7, que Él tenía el poder para sanar la lepra. Nuestro Dios tiene el poder para sanar toda enfermedad, llámese como se llame. Siguiendo el orden de ideas, hermano, en Números capítulo 12, la palabra nos habla que Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés. Murmuraron contra Moisés a causa de la esposa con la que él se había casado. Y dijeron, ¿acaso solo por Moisés ha hablado Dios? Entonces Dios los mandó a reunir a la tienda de reunión y les habló. Y vea lo que les dijo. Éxodo 12, versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, pues él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Pues, ¿por qué no tuviste temor de hablar de mi siervo Moisés? Entonces, versículo 9, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa, blanca como la nieve. Y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Entonces vemos nosotros en la palabra, en Números capítulo 12, versículo 9 y versículo 10, que esta infección de lepra fue consecuencia, hermano amado, de un castigo también de parte de Dios. Hermano, también el Señor permite infecciones para corregir, para limpiar. Y en el verso 11 de Números 12 dice que Aarón dijo a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Se echa fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces vemos que el Señor sí la sanó. Sanó a María de la lepra, pero la sanó después de haberla apartado durante 7 días.
Quiere decir que la cuarentena debería de ser para el enfermo, no para los sanos, ¿verdad? Ahí está claramente en la palabra. Pero el Señor la sanó sobrenaturalmente después de 7 días. Pero también el Señor deja ver en este pasaje que esa lepra vino como consecuencia del pecado. Hermano, este mundo está lleno de pecado, está lleno de maldad. Por eso la ira, los juicios de Dios han venido sobre la tierra. El principio de dolores ha venido. Dios está tratando con el mundo, no con su pueblo. A su pueblo le está hablando con todo lo que está aconteciendo. A su pueblo le está diciendo, mira, he aquí yo vengo pronto. Pero el trato es con el mundo. Por eso hemos dicho, hermano, por la fe, 0 casos de coronavirus para la novia esposa. Porque si estamos bien con Dios, el Señor nos va a guardar. Pero nosotros tenemos que ser sabios. El Señor nos guarda sobrenaturalmente en la prudencia. Ahora alguien dirá, hermano, ¿y buscar a Dios es imprudente? De ninguna manera. Buscar a Dios es la mayor prudencia que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Y tenemos que buscar a Dios con todo el corazón y reprender. Y el Señor va a guardar a su pueblo en la tierra de Gosén. Hemos hablado cómo Dios permitió que la lepra fuera tratada en el Antiguo Testamento. Pero ahora vamos a ver cómo mi Jesús enfrentó, hermano amado, la lepra. Cómo mi Señor enfrentó esto, que era, hermano, una infección que era, hermano, que se pegaba. Era una infección que si alguien se acercaba, hermano amado, podía contaminarse. Hoy estamos ante un virus donde la humanidad tiembla, pero nosotros no. Nosotros como hijos de Dios, tranquilo, hermano, en el nombre de Jesús, hermana, tengamos fe. Vemos que Dios trató, la Biblia habla de infecciones, hermano amado, que podían convertirse en una epidemia y en una pandemia que eran contagiosas. Pero ahora vamos a ver cómo nuestro Señor enfrentó esas infecciones y así nosotros tenemos que enfrentarlas en el nombre de Jesús, pero sin temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor, dice la palabra del Señor. Queremos seguir saludando a los hermanos que se conectan con nosotros, hermano, y están acá con nosotros. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Me gozo de poder saludarles y poder bendecirles, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. El Señor es fiel. Saludamos a nuestra hermana Jessica Marroquín, que está viendo el video, a nuestra hermana Erika Morales, Brenda Sáenz, Melissa Aguilar, Pastor Víctor, hermana Patricia de Flores, Pastor Maino Vélez en Arkansas, bendiciones siervo, Vivian Blanco, mi hermano Luis Espinosa en México, hermana Mayra Galinda, Iglesia Evangélica Dios de Paz, Heidi Méndez, hermana Molina Esque, hermano Gary, hermana Meli de Jerez, hermana Vivi Galvez, mamaita, Dios la bendiga, bienvenida, qué bueno que están oyendo con papaito allá en la casa. Hermano Giovanni García, Dios le bendiga. Hermano Brian Rodríguez, bendiciones a México. Mi hermano, qué bueno saber que estás ahí, hijo. Paolita Pineda, Juan David Rodas, hermana Elena Aguirre, hermano Noé Ochoa, hermana Bian, hermana Gloria, hermana Púrpura, hermana Hamlet, hermano Wilfredo, también nos saluda hermano Jorge Luis, hermano Oscar Boche, hermana Verónica Saldado, dice bendiciones de parte de Aaroncito y Yoshi. Un abrazo a Aaroncito, ahí donde estás, Dios te bendiga. Yoshi, les amamos en el nombre de Jesús. Son 2 niños hermosos, hijos del pastor Elías y la pastora Verónica. Hermana Loida, bendiciones, hermano Ervin, Kimberly, hermana Magali, hermano Kimberly, hermano amado Mary Roque, Jairo, hermana Jezabel, hermana Alma Carmenate en Iowa, Estrellita, hermano Israel Tunay, hermano Araceli Estrada, hermana dice Mapaca Mazariegos, Eduardo Girón, hermana Bárbara Silvet, hermano Colocho Escalante, Uciel Lorezo y hermana Armi Cielo Díaz. Dios les bendiga a todos. Estoy mencionando solo sus nombres, aunque me gozo mucho con sus saludos, hermanos, para que podamos avanzar con el programa. Estamos viendo, y en la primera parte del programa hemos visto ya cómo el Señor trató la lepra en el Antiguo Testamento, que era una infección contagiosa. Y vemos que el Señor usó la cuarentena, vemos que el Señor usó lo sobrenatural,
Vemos que el origen de las enfermedades, hermano amado, es sobrenatural, pero ahora vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdense el versículo con que empezamos, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Mateo capítulo 8 tenemos el primer encuentro de Jesús con un leproso. Y mire lo que dice la palabra. Cuando descendió Jesús del monte, Mateo 8:1. Pero mire, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Oiga esta parte. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vemos, hermano, que en el primer caso que el Señor enfrenta de la lepra, hermano, el Señor estaba en el monte para enfrentar como hijos de Dios una pandemia, porque nunca nos había tocado algo así. Esto es algo, hermano, nuevo para nosotros. Estamos batallando como ministros, como pueblo de Dios. El propósito de hacer estas transmisiones, hermano, es hacerle ver a usted que no está solo, que estamos juntos en esta batalla y que lo que usted está pasando, lo estamos pasando nosotros también, hermano, y estamos clamando y estamos creyendo, unidos en fe, que el Señor va a hacer una obra poderosa. Pero tenemos que enfrentar las batallas como las enfrentó nuestro Salvador. Y nuestro Salvador subía al monte. ¿Y qué representa el monte, hermano? El monte representa la oración. El monte representa la búsqueda. Cuando Jesús enfrentó el primer caso de lepra, que era altamente contagiosa. La lepra, hermano, tenía unos índices de contagio muy grandes. Mucho más, hermano, incluso que este virus. Pero cuando Jesús enfrentó la lepra, Jesús no salió huyendo de la lepra. El leproso llegó y Jesús no le echó Lysol. Yo no veo a un Cristo que le está echando Lysol al leproso, o le está poniendo gel antibacterial, o se está poniendo el gel y una mascarilla. Espérate, voy a orar por vos, pero espérate. No. ¿Por qué? Porque él estaba en el monte, hermano. Por favor, no me entiendan mal. Todos los que me escuchan, porque algunos pueden decir: hermano, usted está en contra del protocolo de salud. No, yo estoy a favor del protocolo. Creo que el sabio ve el mal y se aparta, dice la Biblia. Creo que Dios dice aquí: os enviaré sanidad y medicina y os revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces el Señor usa la medicina para sanarnos. Pero lo que yo estoy en contra, por eso hago estos comentarios, no es en contra de la mascarilla, no es en contra del gel, no es en contra del Lysol. De lo que yo estoy en contra es ver a un pueblo de Dios temblando ante un virus, cuando nosotros deberíamos de tener la fe de hacer a ese virus temblar delante de la iglesia de Cristo, porque ese virus tiene como origen la maldad de los hombres. Esta no es una enfermedad normal, esta es una enfermedad provocada, hermano amado, por entidades de maldad, entidades demoníacas que son parte de los 10 reyes que le van a entregar su reino al anticristo. Estamos enfrentando un virus que fue preparado. El Señor nos ha estado hablando mucho acerca de esto, nos ha estado hablando incluso de armas satelitales, hermanos, que tienen y que se están preparando para establecer un orden mundial en la tierra. El gobierno del anticristo está aquí, pero nosotros, hermano, está cerca, a eso me refiero. Nosotros como novia y esposa estamos más cerca de ver la parucía, más cerca de ser arrebatados. Y como le he dicho en 2 Tesalonicenses 2, versos 6 y verso 7, mientras la novia esté aquí, el espíritu del anticristo tiene que respetar que la esposa del Cordero está en la tierra. Las enfermedades nos tienen que respetar a nosotros, porque nosotros somos la esposa del Cordero, hermano. Por eso le digo, no puede estar el pueblo de Dios temblando ante un virus. Ese virus tiene que temblar ante nosotros. Nuestro Señor venció los virus, venció los contagios, venció las enfermedades contagiosas. ¿Pero cómo? Cuando descendió del monte, dice Mateo 8:1. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no logramos vencer? Porque no subimos al monte.
Subamos al monte, hermano, oremos, clamemos, busquemos al Señor. Ahora dice que el leproso se postró ante él. Y cuando dice que se postró, el griego usa la palabra proskuneo, que quiere decir adoró. Quiere decir que una de las formas en que nosotros vamos a reprender toda enfermedad es con adoración. Este es tiempo de adorar, este es tiempo de bendecir a Dios, este es tiempo, hermano amado, de levantar altar delante del Señor, de levantar nuestra voz, de levantar nuestro corazón y decirle: Padre, necesito que traiga sanidad sobre mi vida. La Biblia dice que Él es un escudo para nosotros. Señor, necesito que seas un escudo alrededor de mí. Pero me llama mucho lo que este leproso dijo, porque este leproso dijo: Señor, si quieres, puedes. Entonces aquí hay dos cosas bien tremendas. Dios puede, pero hay que hacer que Dios quiera. Porque que Dios puede, pero hay que hacer que Dios quiera, porque Dios no siempre quiere. Le voy a dar el versículo, hermano, porque yo sé que, hermano amado, esto es algo difícil de entender, pero muchas veces, hermano, Dios no quiere. Mire lo que dice el segundo libro de Reyes, capítulo 24. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante para que entienda esta palabra. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, del verso 1 en adelante. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropa de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que él había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés, por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Oiga ese versículo. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 4. Jehová no quiso perdonar. Ahí la Biblia está hablando, Manasés fue el rey que más duró en Jerusalén, reinó 52 años, pero su reino fue un reino de pecado, fue un reino de, hermano amado, blasfemia, de apostasía, de rebelión contra Dios. Y entonces Jehová no quiso perdonar, porque la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces en el segundo libro de Reyes 24, verso 4, segundo libro de Reyes 24, 4, dice que Jehová no quiso perdonar. Por eso este leproso, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo estaba ayudándole, el Espíritu Santo estaba auxiliándole, hermano, porque él dijo: si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes. Entonces, de que Dios puede, seguramente, pero tenemos que hacer que Dios quiera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Agradándole, honrándole. Si usted honra a Dios, si usted adora al Señor, si usted se humilla delante de la presencia del Señor, el Señor va a sanarle. El Señor quiere sanarle, es su deseo. Él le dijo a este leproso: quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Jesús tiene todo el poder sobre toda enfermedad, pero tenemos que buscarle y buscarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y Él va a hacer una obra grande y poderosa en nuestras vidas. Queremos seguir adelante, hermano. Podemos ver entonces acá en Mateo capítulo 8 del verso 1 al verso 4 que el Señor enfrentó la epidemia de la lepra sanándola, porque tenía el poder para sanar. Pero ¿a quién sanó? A un leproso que se postró y se humilló ante Él. Si nosotros nos humillamos y nos postramos ante Él, Él tiene el poder y Él querrá sanarnos. Pero si nosotros somos altivos, soberbios, si nosotros somos, hermano amado, como aquellos que confían en los médicos, pero no confían en Dios. Gloria a Dios por la medicina. Dentro de mi familia yo tengo el gozo de tener médicos. Aún mi esposa es
también odontóloga, y doy gracias a Dios por la medicina, que es una bendición. Mi hermana es pediatra, el esposo de mi hermana es internista, es especialista en la medicina también. Entonces estoy cerca y he sido bendecido de tener médicos, porque hermano, la medicina es una bendición de parte de Dios. La Biblia dice claramente: he aquí oiga lo que dice Jeremías 33:6, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces Dios, hermano, trae sanidad, y Dios también trae medicina. Pero antes que el médico está el Dios Todopoderoso. Y que no nos pase lo que le pasó al rey Asa. Mire lo que le pasó al rey Asa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino buscó a los médicos. Oiga, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 12 y verso 13, vemos a un hombre que en lugar de buscar a Jehová, solo buscó a los médicos. ¿Y por qué buscó a los médicos? Porque él era médico. Fíjese que el nombre Asa quiere decir médico. Entonces este era un rey médico. Hermano, Israel tuvo médicos. Por eso le digo, es una bendición. Para mí es una bendición que mi esposa sea doctora. Es una gran bendición y me gozo de eso. Es una bendición que mi hermana sea una doctora, que mi hermano sea un doctor también. Mi hermano en la ley, verá cómo es mi cuñado. También es una bendición pastorear médicos, que el Señor me permite pastorear enfermeras, pastorear especialistas en la medicina. Tenemos dentro de la iglesia hermanos que son usados de parte de Dios con la medicina. Creo que Dios usa la medicina, porque como lo dice la palabra del Señor, y se lo leí en el libro de Jeremías: yo les enviaré sanidad y medicina. Jeremías 33:6. Pero creo que no podemos cometer el error de Asa en segunda de Crónicas 16, verso 12, de buscar solo a los médicos. Tenemos que buscar a nuestro Dios primeramente. Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor, porque mucha gente, hermano, en este tiempo, y es lo que a mí el Señor me ha puesto a pensar: si estuviera ya la medicina, si estuviera ya la vacuna contra esto que estamos enfrentando, muchos estarían bien tranquilos. Yo no tengo pena, hermano, yo ya me vacuné. Yo no tengo pena, hermano, yo ya tomé el medicamento, porque tenemos la fe de Asa. Asa era un médico, Asa era un profesional y fue rey, pero él confió en los médicos, no en Jehová. Gloria a Dios por la medicina, pero sobre la medicina está la mano poderosa de Jehová Rafa, nuestro sanador. Vamos a seguir viendo, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo enfrentó un cuadro, hermano, que era un cuadro contagioso. Vemos que lo enfrentó bajando del monte. Vemos que el que adora va a ser sano. Vamos a ver un segundo caso que nos muestra, hermano, cómo el Señor sanó a los leprosos, cómo Jesús enfrentó la lepra. Y bendito sea el nombre del Señor, hermano amado. La enfrentó con valor, la enfrentó con fe y la logró vencer. Antes de seguir adelante, queremos seguir saludando a los hermanos que están con nosotros y vamos a revisar si hay alguna pregunta. Recuérdese que estamos en vivo y usted puede llamarnos al 22 21 81 14. 22 21 81 14. Bendecimos a hermana Marta Lucía en California, hermana Armi Cielo Díaz, hermana Keren Miranda, hermana Estrellita. Aquí hermana Sobeida de Argentina dice amén.
fortalecidos en el Señor, orando unos por otros. Amén. Hermana Armi dice, nos gozamos por la palabra, intercedamos por sanidad en las naciones. Amén. Hoy vamos a terminar orando para que el Señor traiga sanidad, y eso es lo que queremos. Vamos a orar, creemos, por eso les decía, creemos en la medicina, creemos que el Señor usa la medicina, pero más que la medicina, creemos en el Dios Todopoderoso, que tiene el poder para sanar toda enfermedad. En el nombre de Jesús bendecimos a Jesucristo, mi roca. Bendecimos a hermana Debbie, hermana Azucena, hermano Mario Enrique Lechuga. Dios te bendiga, hermano. Qué bueno saber que nos estás escuchando. Hermana Carmen Tobar, Mario García, Gideón Dinora, Eric López, Josefina Verónica en New Jersey. Dios te bendiga, hija, también te amamos. Hermana Glendy de Rivera, hermana Iris Orozco, hermano Ludwig, hermana Elcita de Barrera, hermana Natalia González, hermano Israel Tunay. En el nombre de Jesús, saludos a cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Si usted tiene alguna pregunta, hermano amado, si usted tiene alguna petición de oración, también tráigala. Estamos ya por terminar, hermano amado, este tiempo en el cual estamos creyendo en un Dios de milagros. Saludamos hermano Byron Orozco también en el nombre de Jesús, que nos está viendo, y todos los hermanos que nos están escuchando. Dios los bendiga en el nombre poderoso de Jesús. En Lucas capítulo 17, versículo 12, encontramos nosotros, hermano amado, acá cómo el Señor enfrentaba la lepra. Y dice, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hermano, mire cómo estos que eran leprosos, eran 10 leprosos, era una comunidad de leprosos. Hermano, mi Señor entró a una aldea y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. En Mateo capítulo 8 vimos a 1, pero ahora vemos que llegan 10. Y el número 10 en la Biblia es un número que significa totalidad. Entonces llegaron, imagínense, y el Señor no los bañó en Lysol. El Señor los escuchó, porque el Señor sabía que Él estaba en santidad y que Él estaba haciendo la voluntad de su Padre, y que no iba a haber un contagio sobre su vida, porque Él tenía su fe puesta en un Dios todopoderoso. Y esa es la fe que usted tiene que tener, mi hermano y mi hermana, en medio de cualquier situación, que nuestro Señor es poderoso. Y si tú estás enfermo, en unos minutos vamos a estar orando por sanidad, y creemos con todo nuestro corazón que Él es nuestro sanador y que Él va a traer sanidad en medio de este programa. Pero vemos que estos 10 leprosos dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y mientras iban, fueron limpiados. Vemos que siempre cuando alguien se acerca a Dios, se tiene que acercar con humildad, se tiene que acercar con gratitud, se tiene que acercar con devoción, se tiene que acercar diciéndole, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor con su palabra sanó la lepra. Nosotros tenemos la palabra, dice la Biblia, envió su palabra y nos sanó. Hermano, con la palabra nosotros vamos a poder ver milagros de sanidad en nuestra vida. Pero dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. La palabra nos enseña que más importante que ser sanos en el cuerpo, hermano, es ser salvos eternamente, alcanzar salvación para nuestra alma, porque este cuerpo va a perecer. Antes de que empezara el programa estábamos escuchando al doctor Ríos, donde nos decía, solo los huesos van a quedar, solo los huesos. De los huesos el Señor va a hacer el cuerpo nuevo, glorioso, que tiene para nosotros. Entonces este cuerpo terminará, este cuerpo pasará,
hermano, lo más importante es lo eterno. En el nombre de Jesús. Queremos ver cómo, hermano, este evangelio es un evangelio que sana leprosos. El Señor dio una orden para nosotros en Mateo capítulo 10, verso 8, y dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Oiga la orden del bendito Salvador. Mateo capítulo 10, verso 8 dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia den. Este es el poder del evangelio. El evangelio que usted y yo tenemos es un evangelio que sana, que limpia, que resucita. El Señor dice: resuciten muertos. Hermano, no solo sanar de una enfermedad, sino vencer a la muerte en el nombre de Jesús. Dice que cuando mi Señor predicaba, Mateo capítulo 11, versículo 5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Repito, Mateo 11, 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el evangelio. Vemos, hermano, cómo este es el evangelio que yo predico. Un evangelio, hermano, donde los ciegos ven, donde los cojos andan, donde los leprosos son limpiados, donde los sordos oyen, donde los muertos son resucitados y donde a los pobres se les anuncia este evangelio. Por lo tanto, hermano, no temas. No creas que el Dios, no rebajemos a Dios. No seamos un pueblo tan temeroso que no tengamos la fe ni siquiera para buscar al Señor. Que no tengamos la fe ni siquiera para levantar nuestras manos y darle la gloria y acercarnos a Él y seguir una visión de fe y en fe creer que toda enfermedad es vencida. Ah, no, sí, hermano, yo creo, pero aquí en mi casa, mire, yo creo, pero ya cerré la puerta con doble llave, hermano, aquí me encerré y no voy a salir hasta en 15 días, hermano, pero yo creo. No cree nada, hermano. Hay que ser prudentes, pero no llenarnos de miedo. Vamos a creer y vamos a orar esta noche creyendo que el Señor está con nosotros. Bendecimos a hermano Juan Carlos González Ramírez. Dice: disculpe, los sellos se abrieron. Qué bueno saludarte, hermano Juan Carlos. Dios te bendiga. El día de mañana, con la ayuda del Señor, voy a estar hablando en las transmisiones acerca de los sellos. En mi óptica, yo creo que los sellos se han abierto, porque los sellos tienen que ver con el principio de dolores. El primer sello es el caballo blanco y Mateo 24 dice que nadie os engañe, es el engaño. El segundo sello es el caballo rojo y Mateo 24 dice: oiréis de guerras, el caballo de la guerra. El tercer sello es el caballo negro, del hambre, y dice: mi Señor, y habrán hambres. El cuarto sello es el caballo amarillo, la peste, la enfermedad, y mi Señor dice en Mateo 24, 7, habrán pestes, y luego dice en el verso 8, serán principio de dolores. Y el quinto sello, que es la persecución de los santos, también ha comenzado, y creo que el quinto sello va de la mano con nuestra parucía, y el sexto sello va de la mano con nuestro arrebatamiento, y el séptimo sello va de la mano con las bodas del Cordero. Pero esto hay que explicarlo, así que lo vamos a estar explicando más despacio en los siguientes programas. Dios te bendiga, amado. Hermana Yossi Álvarez, bendiciones. Hermana Janet Villatoro, Miguel Ángel Alatorre Edith en México, Pastor Edgar Jacobo en México, hermano Alberto González, bendiciones, y hermana Elsie Reyes allá en Ecuador. Dios les bendiga. Hermana Maribel Morataya, bendiciones. Dios los bendiga, hermanos, también. Hermana Loreni de Silva, de Peronia, dice: un abrazo, apóstol. Sofi dice que lo extraña. Amén, mamita. Dios te bendiga, Sofi. Sofi es mi ovejita que siempre que la saludo los domingos le digo: ¿cómo estás? Bien, gracias a Jesús. Así que, Sofi, Dios te bendiga, mamita. Ya nos vamos a ver. Por eso, hermano, unamos nuestra fe. En el nombre de Jesús. Alberto Chubay González desde Santo Domingo, Chenacojo. Dios lo bendiga. Hermano, volvamos a este evangelio. Quiero resumir el programa antes de terminar, porque el tiempo, ya yo me siento aquí, hermano, y pierdo la noción de tiempo. No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero, hermano, se pierde aquí
la noción del tiempo. Son muy buena compañía ustedes, hermano, que no se les mira, pero lo hacen sentir bien a uno. Y por eso uno se tarda un poquito más. Pero hermanos queridos, si nos unimos todos y oramos, la Biblia dice, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, si nosotros creemos, hermano, vamos a ver la gloria de Dios. Si todos nos unimos, oramos, clamamos, si todos nos unimos, intercedemos, hermano, el Señor es poderoso para limpiar Guatemala, para limpiar las naciones, para limpiar cualquier virus. Obviamente, no podemos parar los principios de dolores. Los principios de dolores están aquí y están escritos en Mateo 24, del verso 1 al verso 8. Por más que hagamos, no los vamos a parar, pero a nosotros no nos va a tocar. Y esa es la fe en la que queremos ministrar. Esa es la fe en la que queremos orar. Hermano, en el nombre de Jesús, estamos haciendo estas transmisiones 2 veces al día para ministrarles, para decirles, no están solos. Todos estamos atravesando esto. Y miren esta bebé, aquí hay una nena, Sofi, dice, lo extraño, yo lo quiero ver, Jesucito nos va a sanar, amén. O sea, ¿qué evangelio le vamos a legar a nuestros hijos? ¿Qué evangelio le vamos a legar a nuestros niños? Un evangelio de miedo, un evangelio de temor, un evangelio donde un virus es más poderoso que la sangre de Cristo. Me rehúso a eso, me rehúso a un evangelio aguado, a un evangelio débil, a un evangelio sin poder. El evangelio que yo creo es el evangelio en el que mi Señor Jesús dijo, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Así que enfrentemos esto con prudencia, con todos los protocolos de seguridad, con todos los protocolos que se nos han enseñado, pero enfrentémoslo con fe. Levantemos nuestra fe. ¿Y qué le parece si hacemos una oración y nos unimos todos los que están en Facebook y todos los que están detrás de esta bendita Radio Salem y nos están oyendo abiertamente a través del 1120 AM? Vamos a orar y vamos a creer en un Dios de milagros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo me rehúso a creer en un evangelio débil, en un evangelio mediocre, porque el Cristo que yo conozco es un Cristo todopoderoso. Yo sé, Señor, que tú nos has dejado la medicina. Yo sé, Señor, que tú nos has dejado la prudencia. Yo sé, Señor, que aún dentro de tus leyes, como lo explicamos al principio, habían cuarentenas para los leprosos. 14 días, Señor, se mantenían en cuarentena y eran revisados por tus sacerdotes. Pero lo hermoso es ver que cuando tú viniste a la tierra y te hiciste hombre y caminaste entre nosotros, tú sanaste a los leprosos. Tú echaste fuera la lepra. Aun cuando 10 leprosos se acercaron a ti, tú sanaste a los 10 leprosos. Oh, Shamahana Makira Basho Prahana Masaya. Señor, en el nombre de Jesús, yo ministro fe a tu pueblo. Señor, yo te pido que tu pueblo no sea un pueblo temeroso, que no sea un pueblo que esté escondido en su casa con temor, Señor, sino un pueblo que esté esperando, Señor, pero con la confianza de que tú nos vas a dar la victoria. Sabemos que son principios de dolores, Señor, y no podemos detenerlos. La profecía se está cumpliendo, Señor, y cada vez para el mundo vienen cosas peores, pero para nosotros que tememos tu nombre, dice tu palabra, que nacerá el sol de justicia y traerá sanidad en sus alas. Señor, yo vengo orando por cada uno de mis hermanos que están sintonizando el programa. Vengo orando por los que nos han llamado, Señor, directamente, por los que nos han escrito, Señor, por medio de este medio, Padre. Vengo a declarar sanidad sobre las naciones. Vengo a tocar trompetas, Señor. Vengo a pedirte, Padre, que tú levantes a tu pueblo, Señor. Por favor, Padre, levanta tu iglesia, levanta tu amada, que nos levantemos, Señor, para creerte, que nos levantemos, Señor, para darte la gloria, la honra y la alabanza, que oremos con nuestra familia, que levantemos nuestras manos y que creamos que todo virus, Señor, desaparece ante el poder de la oración. La lepra no soportaba la unción que había en ti.
La lepra no soportaba la santidad que había en ti. Señor, la lepra salía huyendo donde tú llegabas. Señor, donde tú llegas, donde tú estás, todo virus, toda enfermedad, Señor, tiene que huir, Padre. Pero lamentablemente hoy en día, papá, hay un pueblo débil, hay un pueblo, Señor, con todo respeto, Padre, aguado, temeroso, un pueblo, Señor, debilitado, un pueblo, Señor amado, que se esconde en temor. Pero nosotros no tenemos temor porque hemos recibido un espíritu, Señor, de amor, de poder, de dominio propio. Señor, yo echo fuera todo temor en el nombre de Jesús y vamos a enfrentar estos tiempos que nos ha tocado vivir con fe. Si hay algún enfermo, Señor, venimos declarando en este momento que tu palabra dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre ti, que por tus llagas fuimos nosotros curados. Queremos ministrar sanidad, Señor, donde quiera que haya un hijo o una hija tuya enferma. En el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, llámese como se llame. Le echamos fuera en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido para mí un hermoso privilegio estar con ustedes. Esperen los programas del día de mañana. Nos vamos a estar viendo seguido en estos días, ministrando nuestra fe mutuamente y creyendo que esto pronto pasará y pronto vamos a estar todos en la casa del Señor, o si no, esta noche es probable que veamos al Cristo de la gloria y seamos exaltados y seamos luego arrebatados para la gloria del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Me gozo de poderles saludar. Esperamos contar con su sintonía en el próximo programa. Adelante, que Cristo viene. Alcanzando a pueblos, naciones y lenguas, para Cristo Jesús. Ministerio Salem presentó. Días del día. Este fue un espacio donde a la luz de las Escrituras, el apóstol Miguel Ángel Archila presentó enseñanzas de sabiduría y verdad para la vida de hoy. Llámenos en la ciudad de Guatemala al 2479-5508 y desde el extranjero, marque antes el código 502. Será un gusto saber que su vida ha sido edificada con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Gracias por su atención.